Citaste a Cicerón, Arrando. Sí existió una historia desde el poder, desde los romanos. Siempre existió. Pero no tiene algo de comunitario, no es ahí dialéctico. ¿Puede el poder escribir una historia en la que la comunidad no está de acuerdo? ¿O es una retroalimentación entre una tradición comunitaria aprovechada por el poder? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en general el que gobierna no es que escribe la historia, ¿no? Exacto. Pero la historia sí se escribe para él. Y esto es típico de todas las épocas de la historia en general. Y esto, desde luego que, pues que es no es un baldón, sino, digamos, un modo de ser también de la historia, pero no es de ninguna manera un baldón. Si la historia oficialista o antioficialista es historia valiosa de cualquier forma que sea. Por ejemplo, Le Girondin, ¿no? de Lamartine, pues es una historia valiosa, no obstante que haya allí un interés en, en revelar lo que era una corriente, la derecha de la Revolución Francesa, ¿no? Pero, digamos, es un poco reduccionista y simplista decir es que es la historia de los poderosos. Pues claro que los poderosos dicen qué es lo que hay que decir, pero muchas veces no. A veces, pues en beneficio del mismo poder hay una especie de sincretismo político, ¿verdad?, que lleva a situaciones como la nuestra aquí. Aquí nosotros sabemos qué fue el zapatismo, sabemos qué fue el villismo, sabemos qué fue el carrancismo, sabemos qué fue el maderismo. ¿Por qué? Y debe Porque aspirarse a a una final de historia. cuentas este interés por estudiarlos a todos, ¿verdad?, fue en beneficio del mismo poder. Es decir, todos fuimos lo mismo, es decir, todos fuimos revolucionarios, todos contribuimos en algo, y esto que somos ahora es el resultado de todo. Pues es algo que también se da, si no es solamente la negación de los vencidos, como se decía, o de los dominados, también es una historia de ellos. Pero hay que hacer notar que en efecto, es decir, la historia un poco por fuerza nos comprende a todos. Ese es a lo que voy. Podríamos pensar en un pluralismo histórico. Aquí, por cierto, quedamos, ahí están las obras completas de José María Luis Mora, están las de Lucas Alamán, están las obras completas de Justo Sierra, la correspondencia de Porfirio Díaz y las obras completas de Benito Juárez. Nos estás presumiendo. No, es que fue una casualidad estar sentado aquí. Y México Se otra puede vez. hablar que en el siglo XIX hay dos historias a partir de Alamán y de Mora. Ahora, ¿a qué debe aspirar un país? Porque en realidad conviven muchas historias, como la vieja, aquella leyenda japonesa, Versiones, Rashomon, ¿no? versiones, pues Puede sí. haber 7 versiones sobre lo mismo. Un país, cualquiera que sea, es una pregunta. La vertiente interpretativa de una escuela histórica o de un autor contribuye al tema de la identidad, porque son facetas de la entidad. Podría pensarse que en este estadio de la vida del país, de la historia del país, debemos aspirar al pluralismo en la historia, ¿es o no parte de la transición democrática a una nueva visión de la historia? Yo creo que la tendencia debía ser hacia la integración de las diversas visiones, ¿no? La historiografía. La integración necesaria. Digo, para allá apuntan las cosas, ¿no? Obviamente que aquí tenemos dos. No solo es Mora, es el padre Mier y Carlos María de Bustamante, ¿no? Digamos, son los creadores del, vamos a llamarla la liberal revolucionaria, por decirle de alguna forma. Y Alamán es el fundador de la otra, ¿no? Son como reflejos en un espejo. Yo no quiero llamarlas, en algún momento hice la broma de llamarlas dos historias oficiales. Es difícil, bueno, quizá ahora se puede decir de esto, ¿no? Son dos historias de bronce, porque la otra ya empieza... También es de bronce. Ya empezó a aparecer el bronce, en Insurgentes y en el Cerro de las Campanas, etcétera, etcétera. Son dos historias de bronce. Y eso nos lleva al Bicentenario. Habrán notado de que hay mayor énfasis en celebrar la independencia que la revolución.
¿no? Pues sí. A pesar de que toda la gente está socializada en que los dos son eventos importantes en la Constitución Nacional y la identidad, ¿no? Y la efeméride es eso, reencontrarse en los momentos históricos importantes que contribuyen a la identidad, ¿no? Entonces, por eso yo en alguna parte que escribí, algún articulillo, decía que el gobierno actual lo que padece es una disonancia cognitiva, ¿no? Disonancia de su Cognitiva. conocimiento, sí. ¿Sí? ¿No será ignorancia nada más? No, es disonancia consciente. Es decir, yo celebro aquello, pero esto como que no me gusta mucho. Pues Vamos a nunca ver qué les van ha a hacer el gustado. 20 de noviembre, eso me interesa mucho. Pero por lo pronto ya lo tienen bien claro. Es decir, la celebración de la Pero eso independencia. siempre han puesto por delante a Iturbide, pues es un grito panista de hace mucho tiempo. Y mira, estaría de acuerdo yo. Yo creo que Iturbide fue el primer gran político mexicano, convenció hasta el virrey de la independencia. Digo, eso es una actitud Andó un política. pegadito ahí. No, pero desde la época de, ¿cómo se llama? De Primo de Verdad, andaba muy jovencito pegado ahí Iturbide, y ya aparece por ahí, ¿eh? Sí, Y se le acercó Iturrigaray. yo creo que es un personaje a reconsiderar. Bueno, pero independientemente de eso, Es un grillo, un súper grillo. pues, muy bien. Bueno, Bueno, ya empezamos por el debate admitámoslo. histórico. Sí. Oye, Juan, Sí. ¿tú cómo verías en este horizonte de la vida del país que deberíamos reflexionar sobre la historia? ¿Estás de acuerdo en que hay varias historias que se complementan y que todas abonan a la identidad? Bueno, aquí habría que ver qué consideramos historia. La historia fáctica, qué ha sucedido, o la historia como actividad intelectual de conocer e interpretar el pasado. Así la estábamos los planteando. hechos ahí están. Podemos tener una información equivocada, pero podemos investigar y afinar. La interpretación depende en mucho del enfoque del historiador. Y aquí sí estoy, con todo el respeto, en una discrepancia con el doctor Medina. No creo que se pueda llegar a una historia en el sentido de interpretación. El partidario de una autoridad firme, con derecho inclusive a rebasar límites, no interpretará igual al partidario de una modificación, de una evolución histórica. Iturbide fue un personaje importante, hábil, lo calificas del gran grillo, a lo mejor el maestro, el ancestro de todos nuestros hábiles grillos de hoy en día, pero fue alguien cuya línea de actuación fue, además de independencia, de liberación popular, como por ejemplo se expresa en ese documento clásico, Los sentimientos de la nación de Morelos. Son dos líneas distintas. Y a principios del siglo, de la vida independiente del país, hay, entre otras cosas, un pleito que es un pleito de interpretación histórica. Festejamos el 16 de septiembre Hidalgo y Morelos, que son una continuación, o festejamos la entrada del ejército trigarante con Iturbide. ¿Cuál es la fiesta nacional? Se impuso la primera, al claro. Por de eso que es hoy, bicentenario, es del 10. sí, que No del 21. no son 200 años de independencia, son 200 años del inicio de la lucha armada por la independencia. Eso no se puede llegar a una unidad, son dos versiones distintas. Y esto continúa hasta hoy. Puedo ser partidario de Zapata y reconocer que los zapatistas cometieron una cantidad de barbaridades. O puedo ser partidario de que hay que conservar la hacienda y condenar el zapatismo. Yo quiero, antes de pasar a un tercer episodio, recordar que existe la historia sobre México escrita desde el extranjero. Eso es muy importante. Hace unos años publicó Enrique Florescano un libro sobre la historia sobre México.
Y por cierto, le mandé una carta, porque me pareció una reflexión muy importante la que él hace allí. Es decir, hay una cantidad de aportaciones, no solamente sobre la historia factual, ahí tienes las interpretaciones norteamericanas sobre el federalismo que fueron tan importantes, sino hay una visión que se corresponde con la idea que nosotros tenemos de la historia. Y ahí, claro, independientemente de su ideología, de sus formaciones, un profesor francés, un profesor alemán, un profesor italiano, británico, tiene una visión bastante más objetiva, porque no está, ¿sí?, Eso metido. piensa, Algunos quién menos sabe. y algunos más. Es decir, hay que ver que hay las dos historias, las que se escribe desde dentro y las que se escribe desde fuera. La mayor parte de las aportaciones sobre las civilizaciones mesoamericanas son extranjeras, una enorme parte. Y tiene una dosis de objetividad. ¿Por qué no dejamos esta reflexión para el bloque que viene? Es buena observación.